Sí, les quiero dar la bienvenida entonces a este primer encuentro de un ciclo de conversaciones con líderes regionales, en donde vamos a conversar sobre los objetivos del desarrollo sostenible y el futuro de la sostenibilidad corporativa. Es un ciclo que comenzamos en el día de hoy, en ocasión de que estamos celebrando los 16 años del nacimiento de la Red Argentina del Pacto Global. Mi nombre es Flavio Fuertes, le doy a todos ustedes una cordial bienvenida. Hoy es otro el moderador, es otro el miembro del equipo que le toca conducir, moderar esta conversación, que vamos a tener por un lado con Paula Cortijo, a quien le doy la bienvenida para que se sume también a esta conversación. Y por otro lado, ya en el norte de nuestro continente latinoamericano, a Gustavo Pérez, que es mexicano, es un gran amigo que ha tenido un rol importantísimo en la red mexicana del Pacto Global. Así que gracias Paula, gracias Gustavo por unirse a este webinar. Seguramente más personas se irán sumando a esta conversación que tendremos hasta las 17 horas de Argentina. Para los que se están uniendo a la conversación, entonces, decirles que tienen la opción del chat para poder mandar sus consultas, para poder mandar sus dudas. Vamos a intentar tener un espacio de tiempo para que al final, ya sea para Paula o para Gustavo, que tengan alguna consulta, yo voy a intentar resumir esas preguntas y trasladárselas a ellos. Quisiera hacer una brevísima introducción acerca del recorrido que ha tenido el Pacto Global en estos 16 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de lanzar el Pacto Global en el año 2004. Era un contexto relativamente parecido, desafortunadamente. Era un contexto donde había muchísima pobreza, donde por supuesto había muchísima desigualdad. Argentina salía de una crisis económica, institucional y social muy, muy fuerte. Y en ese momento, entonces, Naciones Unidas, siguiendo con el objetivo que había tenido Kofi Annan en el año 2000, decidió comprometer al mundo empresarial para que, junto con las Naciones Unidas, junto con la sociedad civil, junto con el mundo académico, empezara a pensar soluciones a los desafíos que enfrentaba el país por aquel entonces, 16 años atrás, pero una única misión, un único objetivo, que era básicamente tratar de hacer realidad el sueño de Kofi Annan, que era unir el poder de los mercados con los valores y la autoridad de las Naciones Unidas. La iniciativa a nivel global está cumpliendo 20 años, hace poco, hace una semana atrás, se pudo hacer la cumbre de líderes del Pacto Global, y muchos de los que están hoy participando como espectadores tuvieron la oportunidad de ser protagonistas de esa conversación, y eso es lo que intentan las Naciones Unidas, crear entonces una misión, un objetivo, una misión a nivel global de cómo el sector privado puede convertirse en un actor con capacidad de transformar su entorno social y su entorno ambiental, teniendo en cuenta que los desafíos que tenemos como humanidad son realmente muy, muy grandes. Sin embargo, en estos 20 años a nivel global, o 16 en el caso de Argentina, muchas cosas han ocurrido. No voy a hacer un resumen de qué es lo que sucedió, pero hoy es mucho más frecuente encontrarse con que para el mundo empresarial la responsabilidad social ya no es una opción, sino que prácticamente es una manera de practicar sus negocios. Hay una demanda cada vez mayor por parte de la comunidad financiera internacional, aquellos que se dedican a evaluar el desempeño no financiero de las empresas, y tenemos bolsas de valores que crean paneles de sostenibilidad en Nueva York, en San Pablo, en Chile, en Panamá, no en Argentina desafortunadamente, probablemente también en México. Entonces la comunidad de inversionistas está queriendo cada vez más ser un actor que influye sobre la manera de actuar de las empresas. Por supuesto los consumidores también, somos cada vez más conscientes que a la hora de elegir el producto de una compañía estamos de alguna manera premiándola, y tenemos que pensar un poco más cómo es ese proceso productivo, entonces estamos eligiendo como consumidores. Los gobiernos también han elevado los estándares, las industrias también han creado iniciativas sectoriales, y hay muchas industrias que están tomando la iniciativa, y en el medio de todo este recorrido de los últimos 16 años tuvimos una pandemia, en la cual estamos hoy todavía en el medio de la pandemia, y entonces desde la red del Pacto Global lo que pensamos es, ¿por qué no creamos un ciclo de conversaciones con diferentes colegas que vienen trabajando muy cerca del Pacto Global de Naciones Unidas, ya sea en Argentina o en otra de sus redes locales? Que las redes no son ni más ni menos que estas comunidades de empresarios que se comprometen con los principios del Pacto Global
y deciden hacerlo realidad por medio de prácticas, políticas, estrategias, y le dan entonces una solución local a estos desafíos globales. Y ahí estamos entonces en presencia de dos de ellos que nos han estado acompañando en el último tiempo, Gustavo, como yo mencionaba anteriormente, desde México, y Paula de Argentina. Todavía no los presento, Paula y Gustavo, yo ahora les voy a pedir que ustedes hagan su presentación, que hagan su recorrido. Simplemente quiero terminar dando un poquito más de contexto, de que entonces el objetivo que nosotros nos propusimos con el equipo local de Argentina es: ¿por qué no aprovechamos este momento de la pandemia para pensar ya no qué fue lo que pasó en los últimos 15 años, sino qué es lo que pensamos que puede ocurrir en los próximos 15 años con el mundo de la sostenibilidad corporativa, con los objetivos del desarrollo sostenible y con toda la agenda que hoy involucra a la sostenibilidad corporativa? Así que ese es el desafío que tenemos con este ciclo que vamos a comenzar hoy. Les avisamos de que no termina en el día de hoy, la semana que viene, luego al final de la conversación vamos a mostrar una placa, tenemos otra conversación con otros colegas, y la idea entonces es ir enriqueciéndonos con la visión, con la opinión y con la experiencia que cada uno de estos colegas, que muy generosamente se han unido a nosotros para celebrar nuestros 16 años, van a estar compartiendo. Entonces, dicho esto, ahora me gustaría que, en primer lugar, les vamos a dar el lugar a las damas. Paula, me gustaría que puedas presentarte. Mejor que hacerlo yo es que vos puedas presentarte, quién sos, de dónde venís, qué haces, contale a la gente un poco más sobre vos, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Flavio por invitarnos, por hacernos parte de este momento tan lindo del cumpleaños, ¿no? Nada más y nada menos que de Pacto Global. Como les contó Flavio, mi nombre es Paula Cortijo, soy mendocina, seguramente ya lo habrán notado por el acento. Soy abogada y hace más de 11 años que me dedico específicamente a temas de compliance, habiendo ocupado posiciones en empresas de primera línea. Desde hace 3 años que estoy a cargo de la consultora que yo misma fundé, que se llama Transparencia Latam, y a través de esa consultora nos dedicamos a diseñar e implementar programas de integridad en distintas empresas de distintos lugares del mundo, y aquellas empresas que ya lo tienen, nos hemos convertido en la mano derecha de varios compliance officers, que todos los que seguramente están unidos a esta conferencia deben asentir de que nunca tenemos la cantidad de recursos necesarios y humanos suficientes para hacer todos los trabajos que tenemos que hacer. Entonces ahí desde la consultora y con mi equipo estamos a disposición de ellos y los acompañamos y en este trabajo que tenemos, ¿no? Gran trabajo. Gracias, y arduo trabajo. Gracias, Paula. Gustavo, ¿te querés presentar? Sí, gracias. Primero un saludo a toda la audiencia. Flavio, muchas gracias por la invitación, gran colega y amigo. También vi que estaba ahí, nos saludó Julián de Angelo. También saludo a mi querido Julián, que te tengo en muy, muy buen aprecio. Y me presento muy rápido. Soy Gustavo Pérez Berlanga. Yo trabajo en una de las cadenas restauranteras más grandes de México. Se llama Grupo Restaurantero Gigante. Tenemos 5 marcas. Tenemos el restaurante familiar Tox. Tenemos fábricas de cerveza artesanal con restaurante al lado, que se llama Beer Factory. Tenemos Panda Express, que es la parte de comida china, es nuestro brazo en fast food. Tenemos, el año pasado abrimos Shake Shack México, una marca de hamburguesas neoyorquina muy famosa en ciertos países. Y a partir de marzo compramos una cadena de taquerías en México que se llama El Farolito, de mucho prestigio en la Ciudad de México. Ya somos casi 250 negocios y crecíamos a doble dígito hasta la pandemia. Con 35 millones de clientes y 11,000 empleados, imagínense el reto para pagar sueldos y para continuar atendiendo o preparándonos para atender a los clientes en el regreso de operaciones normales. Y hace muchos años iniciamos el camino de primero filantropía, después responsabilidad social y ahora sostenibilidad en la empresa, que ya tendré oportunidad de compartirles en unos minutos más. Flavio, eres colega y amigo de muchos años. Te aprecio mucho la invitación y es un gran gusto compartir con todos ustedes el día de hoy. El placer es nuestro. El placer es nuestro. Bueno, ya no vamos a hacer más preludio, vamos directo con la primera pregunta.
para los dos, arranca el que quiera. Ustedes ya saben las preguntas también, así que no le vamos a mentir a la gente que nos está escuchando. Y la primera pregunta es justamente si tenemos que empezar a pensar en el día después, en la normalidad. Nos gustaría que ustedes nos cuenten cómo visualizan el futuro de la sostenibilidad corporativa. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes creen que van a tener que implementar en las empresas cuando se restablezca esta nueva normalidad en donde todos vamos a volver a una vida, pero con preocupaciones, con intereses, con expectativas totalmente diferentes de las que teníamos en febrero o marzo de este año? Y entonces las empresas van a estar en una nueva realidad, en un nuevo contexto, y en ese sentido, entonces, ¿cuáles imaginan que son para ustedes los principales cambios que van a tener que implementar rápidamente las empresas y que van a delinear ese trazo grueso del futuro de la sostenibilidad corporativa? ¿Querés empezar vos, Gustavo? Claro, empiezo yo. Pues miren, hay una frase de la Dirección General que dijo, no hay que desperdiciar ninguna crisis. Y con esto no me quiero mostrar insensible en aquellas familias que perdieron algún familiar, en algunas empresas que han cerrado operaciones o personas que han perdido su empleo. Claramente la crisis no nos ha pegado al mismo nivel a todos en el mundo, algunos han sido más fuertes que otros. Sí, sin embargo, construyendo bajo este tema de que las crisis se pueden convertir en oportunidades, es como nosotros estamos construyendo el futuro de la sostenibilidad como empresa. Tenemos divididos 3 plazos. Uno, la inmediatez, el cortísimo plazo, que todavía es muy incierto. Todavía no hay un camino como el que quisiéramos libre para entender qué es lo que nos depara el futuro en las próximas semanas e incluso meses. Entonces hay que vivir con esa incertidumbre, pero luego está el periodo de mediano plazo, que lo vemos nosotros incluso el mediano plazo a fin de año, y luego está todo el tema del 2021. En el caso de nosotros, la empresa que ha sido muy afectada económicamente tiene un fin, que es llegar a diciembre con la menor deuda posible, con construir el flujo de caja positivo para poder hacer frente a los compromisos. Y nosotros tenemos que insertar toda la parte de sostenibilidad a ese tema financiero. También en el mediano plazo y largo plazo ya viene el tema de seguir construyendo reputación de la marca. Grupo Restaurantero Gigante es uno de los grupos con mejor reputación en el país y tenemos que seguir construyendo con eso, todo alineado a las directrices de la empresa. Luego viene el trabajar con recursos limitados. Tenemos un recurso muy económico, muy pequeño, y ya le dije al equipo de trabajo que los planes de a partir de junio son con 0 ingresos. O sea, no hay dinero, no hay plata, no hay recurso económico para operar. Bueno, sin recurso, ¿cómo operas? Y ahorita tenemos más del 90% de las iniciativas de sostenibilidad no están implicando recursos económicos. Luego pongo alguna parte de ejemplo. Otra cosa que estamos haciendo es la parte de visión integradora. No manejarnos independientemente a las áreas, sino construir con todas las áreas de la empresa. Un ejemplo es con recursos humanos y desarrollo organizacional. Todo este tema de un tema de salud emocional de nuestros colaboradores regresando a operaciones normales. Entonces, tanto responsabilidad social como recursos humanos estamos construyendo un plan de cómo vamos a hacer en la salud emocional y mental de nuestra gente una vez que regresemos. Construyendo una empresa libre de violencia, una empresa integradora y una organización donde ellos puedan cumplir sus fines no solamente económicos, sino de desarrollo personal y profesional, ¿no? Hay que ir ganando, Flavio, batallas en el corto plazo para seguir construyendo en ese largo plazo, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es demostrar el valor de la sostenibilidad. Cómo la sostenibilidad agrega valor
todos los días, todo el tiempo, a todas horas. Tenemos que primero creérnoslas, vivirlas y transmitirle eso a la organización. Con eso me quedo y Paula, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo voy a ser fiel a mi generación, y ya sé que vos me pedís, Flavio, que yo piense ya en el futuro, ¿sí? Pero la verdad es que prefiero partir desde el presente. Creo que una de las cosas que ha dejado a la luz la pandemia es el nivel de corrupción que hay en nuestras sociedades, ¿no? O sea, Gustavo en México muy probablemente también lo pueda aseverar. En nuestro país, en Argentina, hemos sido testigos de compras de alimentos con sobreprecios, de compras de barbijos, de distintos insumos. Me toca incluso, estoy trabajando en Ecuador, en el país de Ecuador, y por ejemplo acaba de haber un caso que es imperdonable, en donde se compran cajones de muertos, ¿no? A sobreprecio, o sea, cajones que cuestan $50 porque son de cartón, porque ya no hay más madera, el gobierno ecuatoriano lo está pagando entre $400 y $500, ¿no? Me parece que ya roza, digamos, lo totalmente desagradable. Y acá hago una diferencia que siempre hago, que no es lo mismo integridad que transparencia. Lo que estamos teniendo de positivo en el presente es que tenemos mucha transparencia, o que tenemos más transparencia de lo que teníamos en el pasado. Pero eso no precisamente lleva a que tengamos el 100% de integridad, ¿no? Por supuesto que no. Pero creo que justamente, como decía recién Gustavo, tenemos que unirnos, y tenemos que empezar a unir más áreas, siempre que pensamos, cada vez que nosotros como áreas dentro de empresas pensamos en involucrar a áreas del negocio. Entonces sí, vamos con recursos humanos, vamos con operaciones, o vamos con suministros, o vamos con compras, pero creo que también hay dos áreas fundamentales, que son compliance y que son integridad y sostenibilidad, que tenemos que empezar a trabajar en equipo, porque justamente creo que es lo que nos va a ayudar para el futuro, que es tu pregunta. Recién Gustavo decía mostrar valor, ¿no? Mostrar valor. Bueno, mostremos valor juntos, porque si nosotros no mostramos valor juntos, muy probablemente estemos queriendo atraer atención de la operación por distintos lugares, cuando en realidad si lo hiciéramos juntos sería más fácil y claramente podríamos llevar la sostenibilidad en el futuro a un paso mucho más adelante. O sea que los dos están imaginándose en el futuro más inmediato una gestión de las empresas con una gran escasez de recursos, y en consecuencia entonces la respuesta sería empezar a trabajar más integradamente, porque de alguna manera también eso va a ser más eficiente para la empresa, pero de alguna manera también es reconocer que en el pasado tal vez no trabajamos tan de la mano las áreas de sostenibilidad con las de recursos humanos, o las de sostenibilidad con integridad. Esta es mi interpretación de lo que estoy diciendo, no es para que lo sigamos discutiendo, pero tal vez hago un primer cierre de este primer ciclo. Pero me gustaría ahondar con los dos en dos cositas más antes de pasar a la siguiente pregunta, digamos. En tu caso, Gustavo, digamos, ¿no? Hay una pregunta incluso que ponen acá en la audiencia acerca del libre de violencia, digamos. Sabemos, digamos, de que hay unos niveles de violencia en América Latina muy fuertes, ¿sí? Hay violencia institucional, hay violencia armada, hay distintos tipos de violencia, y entonces de alguna manera vos también estás diciendo de que uno de los, digamos, de las áreas sobre las cuales las empresas van a tener que incluir bajo el paraguas de la sostenibilidad corporativa es ser una empresa libre de violencia. Pero eso es una dimensión hacia adentro de la empresa, en un contexto donde por lo general en América Latina la violencia es institucional, es social, ¿no? Es el conjunto de la sociedad violenta. No hace falta en el caso de Argentina más que ver cómo nos vinculamos en las canchas de fútbol, ¿no? Los cánticos de fútbol son clásicos cantos de violencia, digamos, ¿no? Y así pasa de conductor a conductor, etc. Entonces me gustaría que nos ayudes a pensar un poco más esta idea de cómo la empresa puede ser un actor que trabaje hacia adentro y asegure a sus trabajadores en un ámbito laboral libre de violencia, pero hacia afuera, ¿qué puede hacer la empresa para disminuir los niveles de violencia? Mira, hay un termómetro de la violencia que no sé si lo conozcan en Argentina, es muy famoso aquí en México, se llama violentómetro. Lo pueden buscar en la web, no lo voy a poner ni cambiar ahorita pantallas para no distraer, pero hay 27 niveles de violencia.
en el violentómetro. Y los niveles iniciales son bromas hirientes, poner apodos, referirse a alguien como el gordito, el moreno, en fin, o sea, y ahí va creciendo el nivel de violencia hasta llegar a una agresión física. Determinando esto, una vez, el primer paso para una sociedad libre de violencia, primero es reconocerla, reconocer que existe, luego diagnosticarla, dónde estoy parado en los 27 niveles de violencia, cuál es mi grado de participación en cada uno de ellos, y después ya generar las acciones y programas. Conrado, que hizo la pregunta, le voy a compartir después mi correo por si quiere ahondar en ello, porque es un tema que nos puede llevar mucho tiempo. Pero construir una sociedad más armónica e incluyente es muy complicado. La violencia se da en casa, la violencia se da en el trayecto al trabajo, la violencia se da en el trabajo, tal vez no a niveles de agresiones físicas, pero sí a niveles de discriminación, sí a niveles de ahora no te hablo, como se dice en México, la ley del hielo, o la ley de poner apodos, o la ley de dirigirse de una manera poco apropiada. Entonces, conociendo eso, ya diagnosticando, entonces ya puedes intervenir. No voy a ahondar más, mi querido Flavio, porque es un tema de mucho tiempo, pero nosotros como empresa sí tenemos que construir una sociedad más armónica e incluyente. Y nosotros tenemos una responsabilidad con 35 millones de clientes y 11,000 empleados y sus familias, que si los multiplicas por 5, tenemos alrededor cerca de 60,000 personas directamente relacionadas con nosotros. Voy a dejar mi correo por si alguien quiere ahondar en eso y no distraernos ahorita. Muchas gracias, Flavio. No, por nada. Igual, solamente para la audiencia es importante mencionarles que, corregime Gustavo si estoy equivocado, pero el Grupo TOX es parte de la iniciativa de Empresas por la Paz, que es una plataforma de acción colectiva que el Global Compact tiene justamente para países en donde la situación esta de violencia que vos muy bien has descrito, ha articulado como una manera de acción colectiva, y entiendo que en países como México esa iniciativa que se articula desde el funcionamiento. Vuelvo a vos, Paula, porque me hablaste de la integridad, y a mí sí me gustaría tratar de que podemos al menos hacer el ejercicio de separar temporalmente la importancia de la integridad para la sostenibilidad corporativa, para una empresa que opera hoy en el contexto de la pandemia, donde ya vos has descrito que tenemos muchas situaciones, obviamente, donde el sector público incurre en sobreprecios, pero también incurre en sobreprecios porque las empresas encuentran que hay oportunidades para hacer negocios espurios. Entonces, me gustaría que pensemos un poco acerca de por qué es importante la integridad hoy para la sostenibilidad corporativa en una empresa en tiempos de pandemia, y por qué va a ser importante en el futuro. ¿O por qué pensamos que puede ser importante una vez que se recupere cierta normalidad en las operaciones de las compañías? Bueno, justamente estoy hablando con un colega de ustedes que sé que le tienen mucho aprecio, Javier Cortés, en donde después de bastante tiempo de plática, como le dices tú, Gustavo, llegamos a la siguiente conclusión. A ver, la integridad es el suelo y la sostenibilidad es el cielo. No podemos pensar en que hoy hayan empresas que digan que hacen sostenibilidad o que son responsables, digamos, con respecto a sus comunidades, cuando están pagando sobornos o están aprovechando de estas situaciones con, por ejemplo, los sobreprecios. O eso mismo que recién mencionaba Gustavo, el tema de la violencia. Sí, soy una empresa súper íntegra, tengo mi programa de compliance o de integridad o mi política de integridad, depende del país en el que esté, pero acepto de que mi empresa haya violencia o pago sobornos. Pero tengo compliance y a su vez también tengo sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que es algo que no son sinónimos, o sea, son claramente antónimos. Entonces, creo hoy que la integridad dentro de las empresas es súper importante, porque creo que es la base fundamental que tienen que tener para poder construir una verdadera responsabilidad empresaria, como decía primero vos, luego sostenibilidad, y que realmente podamos hablar de empresas que están trabajando sobre el tema. Desde que empecé, un poco recién Gustavo decía, ¿no? Primero hacíamos filantropía. Bueno, cuando yo empecé hace mucho tiempo atrás trabajando para empresas, también pensaba que la responsabilidad social era filantropía.
Ahora, ¿cómo hacemos para que no lo sea? ¿O cómo hacemos para que no sea un checklist? Entonces, me parece que realmente, si vamos, hay una canción de unos artistas que a mí me gustan mucho que dice, put your money where your mouth is. O sea, pones tu plata en donde tu dinero, o sea, pones tu dinero donde realmente estás diciendo que estás, de las cosas que estás haciendo. Entonces, yo creo que la sostenibilidad es súper importante, creo que los riesgos empresarios están cambiando, se nos quemó Australia, ahora tenemos el COVID, ¿verdad? He participado, digamos, en distintos grupos de trabajo en donde establecemos cuáles son los riesgos de las compañías, no solamente desde el punto de vista anticorrupción, sino también operacional, y hoy los riesgos claramente están cambiando. Y los empresarios, como vos decías más temprano, Flavio, y los inversionistas, están teniendo cada vez una visión más a invertir en sociedad, en compañías que tengan una visión de sostenibilidad. Tenemos consumidores, hoy por ejemplo, tú te vas a España y hay una app en donde le puedes hacer, le sacas una foto a la ropa que te quieres comprar y te dice cuál es toda la cadena de valor que utilizó esa prenda. Ahora tenemos consumidores cada vez más responsables y tenemos inversores cada vez más responsables. Y eso va a hacer que en el presente y en el futuro las empresas estén aplicando más y mejor sostenibilidad. Ahora, tenemos que acompañarlo de integridad. Quiero ir a un tema que los dos lo han mencionado y que me interesa pensar, a ver si lo podemos elaborar un poco más en forma conjunta, que tiene que ver con cómo creamos valor, ¿no? Es decir, cuando recuperemos cierta normalidad, que no sabemos cuándo va a ser, octubre, noviembre, diciembre, enero, el mapa con el cual las empresas componían su dinámica de relacionamiento con la comunidad va a ser totalmente diferente. Es decir, todas las empresas hicieron un mapeo de sus grupos de interés el año pasado, y sobre ese mapeo de grupos de interés armaron sus estrategias de sostenibilidad corporativa y pensaron que de esa manera, bueno, crear una serie de programas se le creaba valor a los grupos de interés. Ahora la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se están preparando o qué cosas tienen que hacer ahora las empresas para volver a crear valor para esos grupos de interés que se van a manifestar de una manera totalmente diferente respecto a lo que teníamos antes de la pandemia? Ustedes, Gustavo, entiendo que tienen una dinámica de relacionamiento con las comunidades incluso indígenas muy fuertes y lamentablemente ese es el tipo de grupos que más van a sufrir las consecuencias negativas de esta pandemia. ¿Sí? Está claro que los que tenemos una casa, calefacción, alimentación asegurada, un trabajo, vamos a más o menos salir un poco más pobres de la pandemia, pero hay ciertos sectores con los cuales las empresas se vinculan, que van a ser terriblemente afectados y en donde la ayuda del Estado probablemente no alcance, no sea suficiente. Entonces, ¿cómo te imaginás ese proceso de creación de valor que van a tener que enfrentar en ese 2021? Mira, pongo en un minuto el contexto, Flavio, para después ponerte dos ejemplos con lo que estás preguntando. Como cadena restaurantera que atiende a millones de clientes al año, nosotros integramos desde en octubre de 2003, hace ya 17 años, un modelo que se llama proyectos productivos, que tiene que ver con integrar en la cadena de valor productos elaborados en comunidades indígenas. Por ejemplo, la miel de los tocs de todo el país es de un grupo, de una comunidad en Guerrero, en el Pacífico mexicano. El mole o una salsa mexicana la obtenemos de Oaxaca. La granola es de una comunidad de indígenas mazaguas. La miel es de un grupo de productoras de Guanajuato, en el centro del país. El café es de Chiapas, en la frontera con Guatemala. Y así tenemos vainilla y tenemos otro tipo de productos. Este programa nos ha llevado a hacer referencia en el tema de cadena de valor. Sin embargo, ahorita el reto es terrible porque cuando llegó la pandemia, dejamos de adquirir el producto, claramente, dejamos de comprar y entramos en una crisis alimentaria. Lo primero que hicimos, la primera semana fue durísima para nosotros porque, te voy a decir la verdad, yo la primera semana de la pandemia que cerramos los negocios y tuvimos que bajar las cortinas y tener 0 ingresos, sin tener nada que ofrecer absolutamente a nadie,
yo tuve unos primeros 4 o 5 días de shock, donde no accioné absolutamente nada. Y una vez que me levanté, los siguientes días fue armar un plan mental de entender lo que estaba pasando. Y después de eso empezamos las reuniones virtuales comunidad por comunidad de las cerca de 100 que tenemos en México, desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala. Y determinamos que lo que más les surgía a ellos era comer, no tenían alimento. Detonamos, conseguimos recursos de diversas fundaciones y recursos propios. Tenemos un pequeño fondo de manejo de temas de salud que lo enfocamos a este tema de alimentos y le llevamos comida para los primeros 15 días. La siguiente reunión, 15 días después, virtual, fue cómo construimos valor y cómo construyen ingresos con esta realidad. Y hubo casos espectaculares como el apicultor, los 57 indígenas a musgos de miel consiguieron un cliente en Texas, en Estados Unidos, porque le cerraron la frontera de otros países y solo estaban abiertas fronteras de ciertos países, incluido México. Entonces empezaron a exportar miel a Texas. Otra comunidad le ayudamos a que el nopal es una planta mexicana que tiene propiedades muy, muy benéficas en temas de fibra. Lograron quitarle el agua y lo hicieron polvo y ya lo están vendiendo como producto orgánico, nutricional, y obtuvieron, gracias a Tox, en una semana, el certificado de salud con todas las propiedades que tiene, que es 36 gramos de fibra por cada 18 gramos de producto. 18 gramos de fibra por cada 36 gramos de producto. Entonces empezamos a pensar fuera de la caja. Y la siguiente reunión, la siguiente semana, fue unirlos. Hicimos reuniones entre 5 o 6 comunidades. Teníamos 5 o 6 reuniones todos los días. Entonces, ¿cómo podíamos integrar las mejores prácticas entre todos ellos? Y sobre eso construir la inmediatez en el tema de alimentos y el futuro en las siguientes semanas, que ahorita de hecho está sucediendo. Y nos dimos cuenta de que había que atender 4 tipos de salud. La salud financiera, la salud física, la salud mental y la salud emocional. Y ya antes solo nos enfocábamos a la salud financiera, al tema de ingresos, con la compra de productos a precio justo. Ahora ya no. Ahora es salud. Le agregamos a la salud financiera la salud física, emocional y mental. Y con eso ya nos salíamos con 4 fundaciones en el país para, con especialistas, ir construyendo esos 4 tipos de salud para un futuro. Una cosa que sucedió en comunidades es que se acabó el alcoholismo porque no había dinero para comprar alcohol. Entonces, ¿cómo aprovechas que se acabó el alcoholismo para construir en base a eso algo positivo? Te digo el último ejemplo. En el café, ustedes que son especialistas en vino y en cortes, y es una envidia la maravillosa carne que se consigue por allá. Bueno, acá el grupo, acá México es productor de café. Y entre el café que tú te tomaste en la mañana, Flavio, y el pequeño productor, hay 12 intermediarios. 12. Bueno, en México hay 9 porque somos productor-consumidor. Logramos quitar esos 9 intermediarios y con el dinero que había, con la plata que había en esos 9, erradicamos la pobreza en esa pequeña comunidad. Bueno, son 21 comunidades en el sur del país. Bueno, conseguimos el certificado orgánico el año pasado. En septiembre vamos a conseguir el certificado de Rainforest Alliance, que es muy apreciado en el mercado norteamericano. Ya exportamos a Suiza y Estados Unidos. Y la Universidad de Notre Dame a principios de año visitó la comunidad y estamos haciendo un proyecto de blockchain en el café, donde tú como consumidor vas a ir al restaurante con un código QR, vas a saber qué planta es, de qué parcela viene, qué día fue cosechado, a qué altura
cuándo fue entregado, cuándo fue tostado, cuándo fue molido, cuándo llegó al restaurante y cuándo llegó. Y tal vez un video del pequeño productor, ¿no? Don Manuel González, por dar un nombre, que lo cosechó. Ese proyecto que no nos está costando ni un solo centavo, es porque logramos hacer una cadena compleja, sencilla, y Notre Dame lo quiere vender como prueba piloto. Bueno, para nosotros es pro bono, pero después para venderlo en muchas empresas a nivel mundial. Entonces todos ganamos. La prueba piloto, nosotros, el cliente con blockchain, las comunidades con la parte de trazabilidad y transparencia, y la universidad que va a tener un producto para ofrecer al mundo una vez con la prueba piloto. Pues así es como agregamos valor, mi querido Flavio, con cosas, pensar fuera de la caja es como estamos agregando valor. Me gusta porque siempre traes ideas nuevas, Gustavo. Ahora quiero ver, Paula, la integridad. ¿Cómo puede ayudar a crear valor en este tipo de procesos? Porque por lo general en Argentina estamos muy habituados a creer de que los encargados de integridad son esos abogados que están en las compañías que se ocupan de ayudarnos a no meter la pata. Pero me parece que acá, digamos, en estos temas que mencionó Gustavo, ¿no? En estos proyectos de co-creación, en estos proyectos en donde él habló incluso de salud, de 4 tipos de salud, donde él habló de lucha contra la pobreza, ¿cómo desde la integridad, desde el encargado de integridad se puede crear valor en estos procesos? ¿O es un tema en el cual la integridad no tiene nada para decir? No, todo lo contrario. Creo que siempre tenemos que ir de la mano. Y tenemos muchas herramientas en integridad que podemos aplicar para poder ayudar a todas estas comunidades e incluso acompañar el proceso, un proceso como el que, por ejemplo, acaba de escribir Gustavo. Una herramienta que nosotros tenemos y que es muy útil es, por ejemplo, el canal de denuncias. ¿Sí? Sabemos que en todos los lugares hay fraudes internos, hay violencia, hay discriminación, maltrato, como decía recién Gustavo, y por ejemplo, aplicando una línea de denuncias o un canal de reporte de alto nivel, depende del país donde estés, el cómo lo podemos nombrar o cómo lo podemos implementar, perfectamente podríamos, por ejemplo, decirle a esa comunidad que hoy que estamos ayudándolo con el café, pero que también seguramente tiene otro montón de situaciones, que se pueden hacer denuncias anónimas a ese canal y que serán delegadas o derivadas a un equipo de gente que los va a ayudar a resolver esos conflictos. Entonces, recién, por ejemplo, Gustavo decía, impactamos en toda esta comunidad, imagínense, impactar en la violencia familiar desde adentro de la empresa, ¿no? Sabiendo lo que le pasa a las personas dentro de mi empresa con la cantidad de empleados que tiene, la cantidad de colaboradores con los que cuenta Gustavo, imagínate el impacto que podría llegar a tener, ¿no? Porque acuérdense que la violencia no solamente es dentro de la empresa, sino que también se sufre fuera de la empresa, y vemos que justamente es algo que subió en este momento de pandemia, la violencia familiar. Bien. Estamos entrando en los últimos 10 minutos ya de conversación, me pasó muy rápido, pero no, me gustaría no olvidarme de por lo menos un par de temas más que me gustaría compartir con ustedes, a ver si podemos cubrirlos. Quiero ir con vos, Paula, porque vos has estado trabajando en el último tiempo con nosotros, con el Pacto Global y con la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, en una idea, en un concepto donde lo acuñamos la integridad sostenible. Y ese es un documento que estamos a punto de publicar oficialmente del Pacto Global, una iniciativa para ir trabajando con las empresas en los próximos 6 meses. Me gustaría que nos cuentes un poco más en qué consiste este concepto, cómo se articula, cómo se operacionaliza, por qué es innovador este enfoque que le queremos dar a las empresas. Si podés en 3-4 minutos resumir un poco, digamos, esta idea. Difícil, yo sé que es difícil, pero bueno, son tiempos televisivos, diría mi colega Marcelo López. Él sabe de este tema y lo estoy robando el lugar a mi colega Marcelo, pero si nos puedes contar un poco, digamos, acerca de esta idea, que si bien lo vamos a estar anunciando y lo vamos a estar publicando prontamente, me parece que es interesante tener esta oportunidad para compartir con los presentes. Bueno, en 4 o 5 minutos imposible resumir el trabajo que hemos hecho en equipo durante los últimos 7, 8 meses, ¿no? O sea, en 4 minutos imposible, aparte acuérdense, digamos que, o sea, me gusta hablar mucho, ¿no? Así que es bastante difícil. Pero a ver, para arrancar y para poder presentárselos, digamos, a todas las personas que están en la audiencia, recién un poco Gustavo decía hay que pensar afuera de la caja.
A mí hay dos frases que me gustan mucho y que son de la misma persona y que parece ser que el señor era muy inteligente porque se llamaba Einstein. Y una de las cosas que decía Einstein es que no podemos esperar resultados distintos ejerciendo las mismas acciones, por un lado, y por otro lado, decía que la mente es como un paracaídas y que solamente funciona cuando se abre. Entonces, la idea principal con este trabajo es ayudarlos o invitarlos a que abramos la mente como profesionales, tanto profesionales de integridad como profesionales de sostenibilidad, y que empecemos a nosotros también a aplicar todo esto que se aplica en otro montón de áreas, como por ejemplo el marketing digital o sea, las áreas de comercio o de ventas, ¿no? Que siempre hablan de esto, de innovación. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros como profesionales para innovar y para poder trabajar mejor en el futuro? La idea de integridad sostenible, que así se llama el trabajo, como vos recién lo dijiste, partió, de hecho, de tu propia idea, de trabajar sobre el ODS 16. El ODS 16 habla de justicia, paz e instituciones sólidas, y empezamos a ver las metas. Y mientras más las estudiábamos, más encontrábamos puntos en común entre estas dos áreas, entre sostenibilidad y de integridad. Lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo es unir ambas áreas, es unir ambos sectores y proponer una forma de trabajo mucho más participativa a través de equipos interdisciplinarios, en donde realmente a través de metodología bajada a tierra y que se puede aplicar en casos reales, poder aplicar tanto sustentabilidad como integridad de manera que sea más eficiente y más rica no solamente para nosotros como profesionales dentro de las empresas y para los colaboradores que trabajan dentro de las empresas, sino también para las comunidades en las cuales impactan nuestras empresas y nuestro trabajo. Vimos una de los ejes centrales del trabajo se basa en las miradas que tenemos como distintos profesionales, que claramente cada profesional tiene su ámbito de trabajo. Y nosotros desde la integridad o desde compliance siempre hacemos nuestras matrices de riesgo basándonos en la probabilidad de ocurrencia de un determinado hecho y en el impacto que ese hecho tendría sobre nuestra organización. Pero nunca nos fijamos en el impacto que tendrían nuestras comunidades, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un equipo de sostenibilidad que trabaja justamente para tratar de cuidar esas comunidades. Entonces, ¿por qué no nos unimos y desde integridad y compliance empezamos a cuidar más allá, no solamente nuestra empresa, sino también nos unimos con la gente de sustentabilidad y trabajando juntos, muy probablemente lleguemos mucho más lejos, de manera mucho más eficiente, y no solamente, cuando hablo de eficiencia, no solamente hablo de eficiencia en recursos humanos, sino también en recursos monetarios. Muy bien, yo les aviso que calculamos que en un mes vamos a estar publicando ese informe, y a mí, que no soy académico y soy un poco más literal, pienso que esta idea de la integridad sostenible y cómo estos equipos, hago siempre una analogía con los equipos de fútbol, ¿no? Es decir, pienso que las áreas de integridad son como equipos que se ponen a la defensiva, están tratando de que el contrario no les haga un gol, y entonces van protegiendo a la empresa para que se asegure el cumplimiento de las normas y de las leyes, pero me parece que justamente la idea entonces de la integridad sostenible es cómo ese equipo puede pasar de la defensiva a la ofensiva, cómo puede también desde la integridad ayudarlo a crear valor. Vos diste un ejemplo muy interesante, Paula, y también lo mencionó recién Gustavo, esta posibilidad de que nosotros con nuestros productos a través de un código QR le podamos brindar información de toda la cadena de valor al consumidor. Esa es una manera en cómo la integridad puede, obviamente ese proceso tiene que tener un proceso de integridad, un lineamiento de integridad muy concreto, de modo tal de que no haya, por ejemplo, información falsa a lo largo de la cadena de valor. Entonces, claramente hoy por hoy, digamos, la integridad se convierte en un elemento diferenciador en las empresas del futuro, y nos parece que la pandemia pone de relieve un poquito esto hacia adelante. Quisiera empezar a cerrar, Gustavo, nuestra conversación ya del día de hoy, y me gustaría ya no hacerte una pregunta desde lo profesional, sino desde lo personal. Nosotros compartimos muchísimos años de trabajo, vos fuiste presidente de la Red del Pacto Global en México, fuiste uno de los artífices de hacer crecer
a la red en volumen, en tamaño, en equipo. Nosotros miramos mucho lo que pasa en México por la importancia que tiene la economía, etcétera, etcétera. Pero no me interesa que me hables de tu vínculo con el Pacto Global desde lo profesional, sino me interesa que nos puedas compartir qué te dejó haber estado trabajando durante tanto tiempo al frente del Pacto Global, de las ideas de Kofi Annan que fundaron el Pacto Global. ¿A qué te ha inspirado? ¿A qué desde lo personal, ¿sí? ¿Qué fuente de inspiración te creó haber trabajado con esta visión que tuvo Kofi Annan cuando lanzó el Global Compact y haber presidido el pacto durante varios años allá en México? Mira, creo que esa historia no la sabes, mi querido Flavio. Tox se adhiere a la iniciativa en el año 2006. Y en el año 2007 nos invitan a un foro en Buenos Aires para conocer y compartir prácticas exitosas de empresas regionales. Y cuando voy con el director general, que también es dueño de la empresa, voy y le digo, Charlie, nos están invitando a Argentina. Y me pregunta, ¿y qué vamos a ganar? Y le dije, no tengo la más remota idea, no sé. ¿Vas tú, voy yo, vamos los dos o no va nadie? Pero vamos a aprender. Total, decide que sea yo el que vaya. Y llegué para quedarme, porque ahora yo soy el único que voy a todos lados. Pero la verdad es que lo que vi de los colegas latinoamericanos, me fui de espaldas. O sea, de repente vi cosas que estaban haciendo las empresas muy bien y que nosotros estábamos apenas en pañales, iniciando nuestros primeros acercamientos en comunidades indígenas y con empleados y con otros grupos de interés. Entonces el primer viaje me abrió la mente de todas las posibilidades que había, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Te digo 2, 3 cosas personales. Tenemos un filtro de agua, de estos que en casa. Hace unos meses hubo que cambiar el filtro porque ya había dado su límite de uso. Y me puse a averiguar cuánto habíamos ahorrado en consumo de agua con las botellas de PET. Bueno, fueron en 18 meses 1,500 litros de agua, equivalentes a 4,200 botellas de plástico de 355 mililitros. Ese fue el impacto en una familia de 4 personas. Yo antes tenía un automóvil 8 cilindros, una camioneta grandotota. Desde hace muchos años manejo un scooter 125, una moto chiquitita, una motoneta. Bajé 97% mis emisiones de CO2. Me ahorro $2,000 de gasolina al año y 8 horas de tráfico a la semana. Llego de buenas a casa, ¿no? Cuando antes el tráfico en la ciudad no es el más amigable que digamos. Y cuando empezamos a comprar productos como huevos de gallina de libre pastoreo, carne de cerdo de animales que no sufrieron en todo el proceso, que no estuvieron nunca confinados, cuando buscas productos orgánicos, se vuelve un hábito. Y lo vas construyendo. Entonces ya para alguien ya se vuelve muy fácil, ¿no? Pero sí tienes, lo importante es arrancar, iniciar el arranque. Y claramente no puede estar en un lado en la empresa y otro lado en la persona. Ya se hace una simbiosis en que lo que tú haces bien le sirve a la empresa y lo que hace bien la empresa, pues te ayuda a ti. Entonces, hemos hablado de empresa, pero claramente es un tema de personas, ¿no? Porque las personas son las que decidimos y actuamos en la empresa. Como bien dice Pablo, las personas son las que entramos a temas de corrupción o no, ¿no? Yo fui el presidente del capítulo México de Alianza por la Integridad, que ahorita la cabeza es Marco, el capítulo en México yo lo presidí, y te das cuenta que todo es personal, es la persona quien decide o no, cobijada bajo una empresa, pero al final es la persona la que toma la decisión. Entonces, todo es un tema personal, Fred. Gracias, Gustavo. Empezaste en el 2007 no sabiendo de qué se trataba el Pacto Global y te convirtiste en muy poco tiempo en un referente para todos nosotros
y como has visto con tu participación en este webinar, que mucha gente te contactó, sos muy conocido y sos un referente para nosotros en la región. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por Gracias. inspirarnos y por traernos ejemplos y por mostrarnos también de que tiene que haber ahí un equilibrio entre lo que uno dice y lo que uno hace también en su vida personal. Paula, me toca hacerte la misma pregunta. Vos trabajaste para Holcim, en ese momento no sé si vos te vinculaste con el Pacto Global de Naciones Unidas desde Holcim, pero seguro en los últimos 8, 9, 10 meses has estado trabajando muy de la mano del equipo nuestro de Pacto Global. Contanos alguna anécdota, contanos alguna vivencia, algo que en lo personal, desde que conociste un poco nuestra filosofía, donde conociste nuestra misión, nuestro trabajo, de lo que hacemos en el Pacto Global de Naciones Unidas, que te haya servido, que te haya inspirado, que nos quieras compartir. Bueno, otra vez es difícil poder resumirlo, pero mira, a mí lo que me inspira es simplemente agradecer. O sea, a dar gracias y no dar gracias como la gente siempre hace, ¿no? De que siempre, bueno, agradezco que me hayan invitado, agradezco que me hayan dado el trabajo, agradezco. No, agradezco realmente el conocimiento que me transmitieron. Porque saben que cuando uno trabaja en determinados círculos de profesionales y uno trabaja en lo suyo, se va nutriendo solo de lo suyo, ¿no? Y por ahí también uno ya va tomando los conocimientos y uno siempre cree que sabe, ¿no? O sea, que sabe mucho. Y la verdad es que encontrarse con profesionales como ustedes y como tu equipo, en donde están abiertos a debatir, a discutir, a escuchar las otras opiniones, a tomar otras opiniones, desde un lugar de humildad, desde un lugar de esto, de que queremos el crecimiento o de que queremos hacer un trabajo, digamos, superador. Realmente me sentí cómoda, me sentí formada por ustedes, me sentí realmente escuchada por ustedes, y que para mí ha sido una experiencia súper linda el poder encontrarme en este momento de la situación y de la vida con personas que piensan afuera de la caja, que abren la mente, como dice Einstein, y que tienen esa grandeza y esa humildad, porque muchos saben de un montón de cosas, ¿no? Pero gente que tenga la humildad para transmitirlo y sentarse en la mesa y querer realmente superar, no hay muchos. Así que gracias. Bueno, gracias a vos, Paula. El agradecimiento que nos haces es a todo el equipo del Pacto Global, así que quiero mencionar a todos mis colegas, a Leonardo, que es el que ha estado ayudándonos para que toda esta conversación con casi 150 personas en forma constante que hubo a lo largo del día de hoy no se cortara, así que gracias, Leo, por apoyar este webinar, a Laura, que es nuestra especialista en temas de empresas y derechos humanos. Hoy me parece que se mencionaron muchos temas vinculados con esa agenda. Así que también le agradezco a Laura, que es parte de nuestro equipo, y Marcelo, que también es generalmente nuestro maestro de ceremonias y es parte de nuestro equipo y está en contacto con toda nuestra red. Te agradecemos porque en realidad esa generosidad que vos mencionás es parte de todo un equipo de trabajo que está convencido de que llegó el momento no solo de que los dichos y los hechos coincidan, sino fundamentalmente de ver cómo aceleramos un poco la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible, porque nos quedan solamente 10 años. Así que me toca hacer el cierre. Les agradezco una vez más a Gustavo y a Paula por su tiempo, por su generosidad. Yo creo que tuvimos un muy buen rating en tiempos televisivos, porque la gente prácticamente no se desconectó a lo largo de esta hora. Les agradezco por habernos acompañado y sumarse a este webinar. A los que están interesados, decirles que entonces el segundo encuentro lo tenemos el próximo viernes 3 de julio. En este caso vamos a unir Argentina con Chile. Va a estar Fernando Pasarelli de la AMIA, que es una organización que trabaja muy de la mano con nosotros, preocupado por la internalización de la sostenibilidad corporativa en las cadenas de valor. Y lo vamos a tener a Dante Pelle, que es chileno, que es especialista en el tema de empresa y derechos humanos, y sin lugar a dudas otro referente de la región, que nos va a ayudar a seguir pensando fuera de la caja, como dijeron al día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Queremos decirles que el mensaje y la misión del Pacto Global sigue tan vigente como cuando se lanzó en el año 2000. Hoy el sector privado tiene un rol que va a ser mucho más importante para que salgamos fortalecidos de esta crisis que nos ha generado la pandemia, y al mismo tiempo tenemos que aprender a ser mucho más resilientes, porque lamentablemente, como también dijeron hoy tanto Gustavo como Paula, los principales riesgos que afectan la continuidad operacional de las compañías
no son riesgos financieros, sino que son riesgos no financieros, son riesgos sociales, son riesgos ambientales, y las pandemias están dentro de esas mayores amenazas que nos tienen a todos para el futuro de la humanidad. Así que los invitamos al próximo webinar. Saludos desde Buenos Aires a Mendoza, y saludos desde Buenos Aires a la Ciudad de México. Espero que estén bien después del temblor que tuvieron ayer. Un fuerte abrazo y nos vemos entonces en el próximo webinar. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chau.